Hola hermanos y bienvenidos una vez más a una predicación más de la Iglesia Bautista de Costa Verde. Desde el confinamiento o desde la cuarentena, como estamos en este momento, le rogamos a Dios que nos permita poder reunirnos pronto. No dejen de orar por eso, por favor. Que Dios nos ponga en gracia con las autoridades necesarias, con los locales necesarios en cuanto a si no hemos de reunir en el local que estamos o en uno nuevo, Dios sabrá, pero que Dios nos muestre y nos dé respuesta pronto de saber cuál es su voluntad en cuanto a este tema. Muchas gracias al pastor Clip por la predicación del domingo pasado. Fue de mucho aliento el saber que tenemos que esperar en Dios. Y esperando en Dios, no dejemos de orar para tener esa respuesta y buscar su dirección. Hoy, hermanos, es la última predicación de esta corta serie temática con temas que consideramos eran relevantes e importantes para el acontecer actual de nuestro país y obviamente de la iglesia también. Entonces, si Dios lo permite, el próximo domingo empezaremos la serie expositiva del libro de Jueces. Espero que estén muy emocionados y expectantes de este libro para poder empezar a estudiar este libro y entenderlo un poco más. También les quiero recordar de que si Dios lo permite, el sábado 31 de octubre tendremos la reunión entre diversas iglesias para poder conmemorar los 503 años de la Reforma Protestante con dos conferencias que se van a dar. Para nosotros que somos parte de la iglesia tenemos ciertos cupos para estar ahí presentes. Sin embargo, si usted no puede ir, le animo y le exhorto a que se conecte ya sea al Facebook o a la página de YouTube de la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Balboa. Así la pueden encontrar tanto en YouTube como en Facebook y poder entonces ver en vivo la conferencia e incluso poder participar de la sesión de preguntas y respuestas que habrá al final. Si Dios lo permite, su servidor, este pastor, será parte de los conferencistas, así que les ruego que por favor estén orando por mí para ese día específicamente también poder hablar conforme a lo que Dios quiera. Hoy vamos a entonces, como mencioné, dar inicio a la última enseñanza de la serie temática, pero empecemos orando. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de poder meditar en ella. Gracias porque tu palabra nos consuela y nos confronta en la medida que sea necesaria. Te pido, Padre, que hoy no sea la excepción, que tu palabra no regrese vacía a nosotros y que nos ayude a poder seguir también anhelando el estudiarla juntos con los hermanos. Te doy gracias porque sabemos que tienes cuidado de nosotros y te ruego que por favor nos ayudes a poder recordar esta verdad siempre para estar tranquilos y confiados en ti en todo momento. Amén. La prédica de hoy tiene como título Valentía para obedecer. Hemos visto la enseñanza de el temor del Señor, paz, esperar en Dios y ahora valentía para obedecer, y tiene mucho que ver con la primera enseñanza de el temor del Señor. Para este tema vamos a usar de base un texto muy conocido que se encuentra en el libro de Josué. Josué 1, del 1 al 9, es lo que vamos a leer ahora. Me acompañan en la lectura, por favor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo el lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será el territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino
y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En esta porción de la palabra de Dios, Dios está hablándole a Josué, quien él mismo Dios había designado como sucesor de Moisés para guiar a su pueblo. Y empieza diciéndole que debe ir adelante, cruzar el Jordán y recibir la tierra que Dios ya le dio a los israelitas. Aunque todavía no la tenían, ya para Dios ya se las había dado. Todo lo que va Dios diciendo en el principio suena espectacular, hasta el verso 5. Nadie te podrá hacer frente los días de tu vida. No era una promesa ligera, no era algo exclusivo para las batallas de conquista. Dios le está asegurando victorias seguras hasta el día de su muerte. Y si se ponen a pensar que no iba a tener oposición Josué en todos los días de su vida, eso suena genial. Era algo no pequeño. Y suena todo muy alentador hasta el verso 5. Pero en el verso 6 y de ahí hasta el verso 9, hay un ligero cambio en el tono de las palabras que Dios le está diciendo a Josué. Pasa de darle promesas a darle órdenes. ¿Y qué orden le da Dios a Moisés? Bueno, le dice que sea fuerte y valiente y se lo dice 3 veces. No una, 3 veces. Y hemos visto esto de la repetición, cómo funciona en el idioma hebreo. Así que entiendan de que esto es algo que Dios quiere que le quede muy claro a Josué que debe hacer. Y de hecho, tras que lo repite 3 veces, decir esfuérzate y sé valiente, o esfuérzate y no tengas temor, es también una aparente redundancia, porque en el idioma hebreo las palabras se parecen, es sé esforzado y la palabra que se usa para valiente puede traducirse de la misma manera. Así que básicamente le está diciendo esfuérzate, esfuérzate o sé valiente y sé valiente. Ten esto bien presente, muy presente, Josué, sé valiente. Cuando piensas en valentía, o por lo menos me pasa a mí, suelo imaginarme escenas como Mel Gibson con la cara azul interpretando a William Wallace en la guerra escocesa versus Inglaterra de independencia de Escocia, luchando aguerridamente contra el gran ejército inglés. O el mismo Mel Gibson interpretando a un heroico general, veterano de guerra estadounidense en la guerra de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, también contra Inglaterra. Esas son las imágenes que suelen venir a mi mente. Y si pienso en la Biblia, suelo pensar en los valientes de David, que uno solo mató a 300 y terminó con la espada pegada en la mano de todo el tiempo que la mantuvo empuñada sin parar de asesinar. O sea, esas son las imágenes que inmediatamente vienen. Gestas heroicas de guerra. Y parece que tenía sentido hablar de esfuérzate y sé valiente Josué, porque Josué precisamente iba a ir a guerras, iba a ir a enfrentarse a ejércitos, en algunos casos lugares amurallados, muy bien protegidos, difíciles de derrumbar. El que le dijera esfuérzate y sé valiente a alguien que va a la guerra, tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, ya Dios le había dicho que tenía todo listo esa parte. Ya la tierra había sido dada, ya la conquista para Dios ya había sido dada, por cierto. Entonces, ¿para qué Dios le dice que se esfuerce y sea valiente? No es para la conquista. Bueno, de hecho, lo dice el mismo texto. Si leemos el versículo 7, dice, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni de derecha ni izquierda. Cumplir la ley de Moisés. Cumplir la palabra que Dios dio, la exhortación. Versículo 8 también le dice, este libro de la ley, la palabra de Dios, que no sea parte de tu boca, medita en ella día y noche para que hagas todo lo que está escrito en ella. O sea, ya le hemos dicho, cumple la ley, habla la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios todo el día, obedece la palabra de Dios. Eso es la razón por la cual Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, para estar en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Uno diría, ¿en serio? Ese es el tema. Pero noten el versículo 9. El versículo 9 dice, Dios, ¿no te he ordenado yo, Dios? Sé fuerte y valiente.
Y en la traducción que usamos hay incluso un signo de admiración, dando a entender como un énfasis mayor en la palabra de Dios en ese momento con la misma orden. Y añade en este caso, en el versículo 9, no temas. Algunas versiones dicen no, ni te desmayes, que es desánimo. Aquí dice ni te acobardes, que es básicamente, de nuevo, la misma forma de escritura hebrea de repetir una palabra dos veces. No temas ni te acobardes es lo mismo. No temas, no temas, no te acobardes. Deja el miedo. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y es fácil caer en la trampa de creer de que todo esto tiene que ver con las conquistas. Pero hermanos, aquí nunca dice, fuérzate y sé valiente para vencer a Jericó y a los amorreos y a los moabitas, sino para obedecer la palabra de Dios. 3 veces le dice, incluso le añade, no temas. Y esa parte del versículo 9 es sumamente llamativa, porque es precisamente la forma de escritura que Pablo a veces tiene en sus cartas, donde él se hace una pregunta suponiendo cuál es la reacción del lector. Es como que Dios estuviera diciéndole a Josué en una conversación que ya Dios sabe lo que va a Josué a decir. Es como si Josué le dijera, pero ¿por qué tengo que forzarme a ser valiente? Y Dios le responde en el versículo 9, ¿no te lo mandé yo? ¿No soy yo el que te lo está mandando? Y uno diría, ¿en serio, Josué? ¿Tienes que preguntar por qué tienes que ser valiente? Tú, el que fuiste de espía a la tierra prometida y volviste con el gran reporte, ¿tú estás dudando de necesidad de ser valiente en obedecer a Dios? Y Dios le dice con energía, esfuérzate y sé valiente una tercera vez, y le añade, no temas, quita todo temor que hay en ti, porque yo estoy contigo. La orden va acompañada de promesa, la presencia de Dios. Pero es interesante porque el hecho que Dios se lo diga tantas veces es porque Dios sabe de que hay miedo, de que hay obstáculos para obedecer. ¿Y por qué habría miedo para obedecer a Dios? ¿Cuál sería el miedo? ¿No debería ser al revés? Tener miedo de desobedecer a Dios. Pero Dios está diciendo, esfuérzate y sé valiente en obedecerme. No tengas miedo de obedecerme. Miedo por obedecer a Dios. Josué, después de haber visto todo lo que Dios hizo en el desierto, miedo de obedecer a Dios. No miedo de conquistar. No es eso. Miedo de obedecer. Obedecer a Dios significa ir en contra del mundo, ir en contra de nuestros deseos. Y ir en contra del mundo por obedecer a Dios significa que automáticamente somos declarados enemigos del mundo, porque no es posible estar bien con el mundo y con Dios. Es imposible. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Note, ama y desprecia. No es ama e indiferencia con el otro. O amas a uno y luego al otro lo odias. Y si amamos a Dios, entonces debemos odiar al mundo, pero créanme que lo dice la palabra, el mundo nos va a odiar a nosotros, porque no estaremos actuando en base a sus parámetros y principios. Veamos algunos ejemplos donde la obediencia a Dios hizo evidente que el mundo no le agrada a Dios ni quienes lo representan. Y pensar en estos ejemplos fácilmente pueden ratificar nuestro temor de obedecer, de pensar, no, yo no quiero que me pase tal cosa. Por ejemplo, Abel en Génesis. Y esta información Josué ya la tenía. ¿Qué pasó con Abel? Lo asesinó Caín. Génesis 4. ¿Por qué? Por ofrecer un buen sacrificio a Dios. Eso fue su pecado. Si se le puede decir pecado, obviamente no lo es una manera de hablar. Abel dio un buen sacrificio a Dios, acepto, agradable a él. Pero ese sacrificio que para Dios fue bueno, fue motivo de envidia, de odio por su hermano de sangre, y le costó la vida. Y luego mencionaré otros ejemplos, no están en orden cronológico, pero daré los textos. Daniel, al ser valiente para obedecer, le costó que sus compañeros políticos le tuvieran otra vez envidia y le desearan la muerte. De hecho, lograron sentenciarlo a muerte,
Porque mandar a Daniel al foso de los leones no era una noche en el calabozo y al día siguiente sal. Mandarlo al foso de los leones era, te van a matar, esos leones te van a comer. A esos leones no se les alimentaba con frecuencia precisamente para que al llegar una persona fueran devorados prácticamente totalmente por ellos. Eso no era un día en la cárcel, eso era una sentencia de muerte por causa de obedecer a Dios. Pero obedecer a Dios significó desobedecer al mundo. Génesis 39, José fue valiente para obedecer a Dios y no estar con la esposa de Potifar, pero ¿qué le costó? La cárcel por muchos años. Los apóstoles fueron obedientes en predicar la palabra en Hechos 4. ¿Y qué le costó? Y esos 4 es solamente un pasaje. Yo sé que saben que hay más. Cárcel. En ese momento. A Esteban después le cuesta la vida. Y aún muchos más. Primero de Reyes 22 o segundo de Crónicas 18. El profeta Micaías está en el reino del norte con el rey Acab. Y por profetizar lo que Dios dice que había que hacer, decirle la verdad al rey, le cuesta la cárcel. Jeremías tuvo que ser valiente para decirle la verdad a su pueblo del castigo que venía. Fue valiente en obedecer a Dios. Y digo valiente porque había un temor de lo que el mundo le podía hacer y que de hecho ¿qué quiso el mundo? Matarlo. Le costó maltrato, intentos de homicidio. Lo pueden leer en Jeremías 26, por ejemplo, 1. En Ezequiel 24, por Ezequiel obedecer a Dios, le cuesta que su esposa muera y no puede llorarla. La Biblia no relata la muerte de todos los profetas, pero si investigamos acerca de cómo murieron, la mayoría nos vamos a dar cuenta que murieron asesinados. Por ejemplo, se sabe de que Isaías y Jeremías fueron asesinados de la manera por aserramiento, que es básicamente con una sierra cortar su cuerpo en dos estando vivos. Así murió Jeremías, así murió Isaías. ¡Wow! ¡Qué premio para la obediencia a Dios! Mardoqueo lo quiso matar, Amán no murió, pero lo decidió matar, o sea, estuvo en amenaza. Juan el Bautista, se sabe en esa historia, lo hemos estudiado con Marcos en los estudios de los lunes, fue encarcelado y luego decapitado por decir la verdad de Dios al rey Herodes. ¿Y por qué no voy a dejar por fuera, obviamente, al mejor de los ejemplos, a Jesús? Fue obediente hasta la muerte, porque murió por ser obediente. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23. Y el de Juan el Bautista es Marcos 6. Entonces, si uno se pone a pensar en esos panoramas, uno diría, claro que puedo tener miedo. Nadie piensa automáticamente, sí quiero morir, sí quiero ser martirizado, sí quiero ir a la cárcel, sí quiero que me apedreen, sí quiero que me den latigazos. Seguramente ustedes pueden estar pensando en otros ejemplos de la Biblia que no mencioné. O inclusive pueden estar pensando en ejemplos fuera de la Biblia, de los cristianos del primer siglo, los cristianos de hoy en Asia y en África que están siendo perseguidos para ser asesinados. Y el hecho de que usted pueda pensar en más ejemplos de los que yo mencioné indica de que es una realidad muy clara en toda la Escritura y además en nuestros días y que nunca lo ha dejado de ser. No es que apareció ahora, nunca ha dejado de ser la verdad. Así que el obedecer a Dios puede tener esa apariencia de peligro, de martirio, de incomodidad. Noten, y hay que hacer una aclaración, que obedecer a Dios por momentos en la historia no ha parecido ser malo. Ha habido momentos en que obedecer a Dios va más bien de acuerdo con la cultura, que por su gracia común coincide. Hubo un momento en la historia en que la cultura veía muy mal el divorcio. Dios dice que es malo el divorcio. Estamos de acuerdo. Ellos no lo hacían porque Dios dijera que fuera malo, pero coincidió. Entonces un cristiano que viviera eso no desentonaba en la cultura porque la cultura en ese momento lo aceptaba. Hubo un momento en que era normal y visto como muy buenos ojos el que los padres corrigieran con correa o con un golpe físico, sin abuso, pero con un golpe físico que la Biblia de hecho avala y dice que es correcto. Sin embargo,
y no lo hacían porque Dios dijera que fuera bueno, sino porque su tradición y cualquier otra razón le hacía entender en ese momento que era bueno. Así que un padre cristiano haciendo eso en ese momento no se veía como raro porque lo hiciera. Hubo momentos donde ir a la iglesia era visto, no ir a la iglesia era visto como algo malo. El que no iba a la iglesia era como que qué extraño. Posiblemente no eran cristianos todos los que iban, pero la gente iba. O sea, era culturalmente bueno y normal ir a la iglesia. Hoy no tanto. Y tanto como el divorcio cambió su postura en la sociedad, donde ahora es visto como normal y hasta bueno en algunos casos, la cultura en la corrección de los niños ya no es igual. Ahora alguien que le pega a un niño es extraño porque estás abusando. Y ojo, el abuso es malo, pero pegar es correcto y es bíblico y necesario. Y entonces ahora, si tú haces eso, eres como, pero ¿por qué tú le pegas? ¿Por qué haces eso? Y ir a la iglesia ya no es, no ir a la iglesia ya no es visto como algo raro. Es más, es raro el que va. Desentona con la cultura. Y de hecho, en la mayoría de las veces, la cultura ha desentonado con la palabra de Dios. Si estuviéramos en esos momentos donde coincide, chévere, obedecemos y no pasa nada. Pero, ¿qué de esos momentos en los que la mayoría, que suele ser la mayoría, donde hacer lo que Dios dice es impopular, es visto como anticuado, aburrido, dañino, peligroso, falto de amor, ofensivo, incluso hasta ilegal? ¿Se ha puesto a pensar en todo eso? Yo creo que estamos en estos tiempos así, donde obedecer a Dios es todo esto, impopular, anticuado, aburrido, dañino, peligroso, falto de amor, ofensivo e incluso hasta ilegal. Ahora, si estamos en esta situación, en una cultura de este tipo, la pregunta válida y pertinente es, ¿obedeceremos igual como lo hicieron los personajes que mencionamos ya en las palabras, o los que usted pensó, adicional a los que yo mencioné? Requeriremos valentía si queremos obedecer de la misma manera, porque sin esa valentía no podemos hacerlo. Seremos cobardes y no podremos mantenernos firmes en lo que Dios quiere que se haga. Y hermano, si usted está pensando en lo que sea que le esté confrontando, que le da miedo, el qué dirán, el qué le van a hacer en el trabajo, el qué va a pasar en X lugar, su familia, sus amigos, qué van a decir, no se sorprenda de que tenga miedo. El miedo es normal. Todos tenemos miedo. Hermanos, todos tenemos miedo. Si notan, cuando se hacen encuestas de miedos en las calles o en cualquier lugar, nadie nunca pregunta, ¿usted es de las personas que no tienen miedo o de las que tienen miedo? No, la pregunta siempre parte de la presuposición de que todos tenemos miedo y por tanto la pregunta suele ser, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Qué es lo que más miedo te da? Porque se sabe que todos tenemos miedo. Entonces la pregunta es básicamente, ¿a qué le tienes miedo? Porque a eso que le tengas miedo es a lo que tú más le vas a dedicar tu mente, tu esfuerzo, en evitar eso que te da miedo, o sea, en hacer eso que provocaría que tu miedo se vuelva real. Y como se trata de complacer a quien temes o a lo que temes, vas a recibir recompensa de aquella persona o cosa que sea que tú temes. Por ejemplo, si temes al mundo y la reacción que el mundo pueda tener de ti, la opinión que el mundo pueda tener de ti, vas a estar tratando de complacerlo y recibirás recompensa del mundo. Como por ejemplo, los lunes estamos estudiando Marcos y hace poco vimos Marcos 15, donde se vio como Pilato, dice la palabra explícitamente, que tuvo miedo de la multitud del pueblo. Y porque tuvo miedo del pueblo, decidió complacer al pueblo. ¿Y que recibió? Bueno, recibió que la fiesta se llevó tranquila, en paz, sin ningún disturbio y su puesto político garantizado por un tiempo más. Mantuvo su trabajo y su posición social, económica. Todo eso fue el premio de obedecer a Dios de esa manera. Si temes al mundo, recibirás recompensa del mundo.
¿Qué es lo que el mundo te da? Alabanza, adulación, popularidad. Serás aceptado por la mayoría y en algunos casos tal vez hasta puedas que tengas riquezas. Mira, Jesús lo dijo, Mateo 6, del 1 al 4. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ese temor al mundo, ese deseo de agradar al mundo, llevó a los fariseos, sacerdotes, líderes religiosos del tiempo de Jesús, a conspirar para matarlo. Se esforzaron, pusieron empeño, dedicaron tiempo para pensar, para actuar, para llevar a cabo un plan que complaciese sus deseos para poder mantener su estatus. El poder agradar a Dios requiere valentía, requiere esfuerzo. O te esfuerzas en agradar al mundo o te esfuerzas en agradar a Dios. Esforzarnos y ser valientes en cumplir todo el consejo de Dios, que es lo que quiere decir la palabra ley en este pasaje, requiere esfuerzo, requiere valentía. Dios lo dice, ¿quieres obedecerme? Esfuérzate, no es fácil. Para poder obedecer el verso 8, nos dice que debemos hablar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y obedecerla. Lo que quiere decir es que si no estamos meditando, hablándola, no vamos a poder obedecerla. Es una fórmula básica y fácil. Medita en la palabra de Dios, habla la palabra de Dios y la obediencia va a ser mucho más fácil. Vas a poder tener más valentía. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios recibes la fortaleza y la valentía para hacerlo. Recuerda que todos tenemos miedo. Pero si su temor no es de Dios, usted le va a dar igual lo que Dios diga. Pero si usted está leyendo la Biblia, usted sabe que Dios es santo, que es justo, que todos los días está irado contra el maligno, que no tendrá por inocente al culpable. Usted querrá obedecerlo porque teme a su castigo. El temor de Dios no es solamente reverencia, en parte lo es, pero también tiene que ver con miedo, tal cual conocemos la palabra miedo, como un niño que cuando hace algo malo se esconde, no con un pavor en el sentido de que no quiero estar aquí, no puedo soportar a ver a mi papá o a mi mamá, sino simplemente de que sabe que hizo algo malo y que esa acción va a llevar como consecuencia un castigo. Si amamos a Dios y si le tememos, vamos a estar así cada vez que veamos la palabra y nos demos cuenta de nuestro pecado. Voy a tener temor de él y voy a querer evitar hacer eso que provocó ese temor. De ahí la importancia de poder estudiar la palabra de Dios. Funciona igual con Dios. Por tanto, Dios nos anima a no tener miedo, a no tenerle miedo al mundo. Y nos da la valentía a través de sus promesas. Del 1 al 5, del capítulo 1 de Josué, antes de que le diga fuérzate y sé valiente, Dios lo que hace es animar a Josué una y otra vez. Te daré la tierra, nadie te va a hacer frente, mi presencia está contigo, no te voy a dejar bajo ninguna circunstancia. Cada vez que Josué sintiera miedo de algún ejército o de qué dirían los israelitas o alguien que lo fuera a cuestionar, él podía y debía recordar esta palabra. Y eso lo iba a poder sobrepasar ese miedo, ser valiente, esforzado en obedecer a Dios. Y esas son las mismas promesas que Dios nos da a nosotros para poder ser valientes y obedecerle. Veamos algunas, específicamente acerca de ser valiente o de temerle a Él para obediencia. Lucas 1:50. ¿Qué obtenemos? ¿Qué nos promete Dios? Misericordia. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. En Isaías 50:10 nos promete que estaremos en luz. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor? Que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz. ¿Quién hay que tema y que no tenga luz? Nadie. Si tú temes al Señor, estás en luz. Confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Confía en Él.
Él es quien da la fuerza. Él es quien nos sostiene. Salmos 31:19 nos dice que el que teme a Dios tendrá bondad de Dios. Dice así: cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen, que has manifestado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. Salmo 25:12 dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Va a ser guiado por Dios. Hechos 10:34 y 35, el apóstol Pedro dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Si le temes a Dios, Dios te acepta. Ser aceptado por Dios es lo mejor que uno puede tener. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí no usa la palabra temer, pero básicamente si tú obedeces es porque le temes. Y la promesa aquí es salvación. Hermanos, estamos en tiempos donde cada vez más el obedecer a Dios se vuelve complicado en el contexto mundano, si estamos poniendo la mira en las cosas del mundo. A los docentes en Panamá, si alguno de los que me está escuchando es docente, posiblemente ya les esté pasando, y si no, es muy probable que les pase muy pronto. Va a estar en una condición donde o mantiene su trabajo o le dice que no va a enseñar ideología de género. Cuando eso suceda, o si eso ya está sucediendo, ¿qué va a hacer? ¿Claudicaremos? Hermanos, sea valiente. Seamos valientes. Cuando los jóvenes de tu barrio y colegio quieran andar de relación en relación, de novio aquí, novio allá, porque es normal, porque ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a complacer? ¿Actuar igual que ellos? ¿Complacer a esas personas que puedes en algún momento de manera equivocada llamar amigos? ¿O vas a obedecer a Dios y ser valiente, aunque nadie más lo haga? Joven, sé valiente. Vale la pena. Mira todas las promesas que Dios da. Cuando todas tus amigas decían por completo dedicarse a una carrera y abandonar a un esposo, una hija, o tener hijos, o sea, que lo tengan y decían no hacerlo, o no tenerlo porque creen que su valor está en eso, ¿les dirás que tú lo ves al revés? Sea valiente, hermana. Hay promesa en Dios en ser valiente. Cuando todos los hombres estén hablando en un contexto oficina o del barrio acerca de la infidelidad y cualquier clase de inmoralidad que comentan de manera normal, como que ya no pasa nada, ya es culturalmente normal, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir el juego, decir que está bien? Seamos valientes, varones. Cuando alguien te pregunte si ser homosexual está mal, si es pecado ser homosexual, ¿dirás que cada quien puede hacer lo que le parece? ¿O diremos las cosas por su nombre? Seamos valientes, hermanos. Cuando venga el debate del aborto en Panamá, ¿te atreverás a decir no al aborto? ¿A decir yo voto por tal candidato porque está en contra del aborto? ¿O caeremos en la narrativa de qué importa? Con tal de X o Y. Y ser aceptos o bien vistos por la mayoría en el pueblo. Seamos valientes, hermanos. Cuando te pregunten si eres cristiano, con la explícita intención de matarte, donde si tú respondes sí, ten por seguro que te van a matar, ¿dirás que sí? Seamos valientes. Hermanos, Dios nos llena de promesas en su palabra. Incluso ahí dice, cualquiera que gane el mundo y lo pierde. El que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo la ganará. Hermanos, la obediencia a Dios no es simplemente sometimiento como un esclavo sin ningún tipo de beneficio y martirio. Dios sí quiere que lo obedezcamos y somos esclavos de Él, pero es para su gloria y para nuestro bienestar. Recuerda todas las promesas que vimos hace un momento y todas las demás que pueden ver en la palabra. Cada vez que tenga ese dilema de tengo miedo, porque hermano, no lo niegues, tenemos miedo muchas veces.
me van a rechazar, me van a despedir, me van a martirizar, me van a desheredar, me van a hacer yo no sé qué. La recompensa de obedecer a Dios es 1.000.000.000 y ese es un número cortito de veces mejor que la que el mundo te pueda dar. Y el castigo de Dios será 1.000.000.000, de nuevo un número pequeño, de veces peor que el mundo te pueda dar. Entonces soporta el castigo del mundo porque la recompensa de Dios es muchísimo mejor. ¿Qué es lo que pasa a los que no temen a Dios? Reciben la maldición de Dios, Deuteronomio 11:28. Y la maldición recibirán si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que han conocido. Que no tema a Dios, el que no lo obedece, recibirá la ira de Dios, Efesios 5:6. Que nadie los engañe con palabras vanas. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre ¿quién? Los hijos de desobediencia. ¿Usted quiere agradar al mundo? ¿Desobedece a Dios? Ok, perfecto, desobedézcalo. Pero ¿está dispuesto a recibir la maldición de Dios, la ira de Dios o su destrucción? Isaías 13:11. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadados. Eso lo dice Dios. Cuando usted comienza a ponerse en perspectiva de quién es mayor, lo lógico es obedecer al mayor. Malaquías 4, del 1 al 3, y aquí vamos a ver las dos partes, las dos caras de la moneda. Dice así, y ya lo estudiamos también los lunes. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día va a venir, les prenderá fuego. El día que va a venir les prenderá el fuego. Dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Esa es la destrucción, es la promesa que Dios da al que no le teme, al que le desobedece. En el versículo 2 al 3 dice, pero ustedes, los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros de establo, y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán cenizas bajo las plantas de sus pies en el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. En un solo pasaje, Dios resume el beneficio de temerle y la consecuencia de no temerle. Y usted tal vez piense, pero pastor, ¿por qué está hablando acerca de obedecer a Dios por miedo? Como si lo hace por miedo no fuera igual. Y yo le diría que no es necesario decirle las consecuencias, que es necesario decirle las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Dios manda que digamos las consecuencias de ambas. Si obedeces recibes esto, si desobedeces recibes lo otro. Y créame que el poner todo este panorama tal vez tenebroso, mira todo lo que te viene por desobedecer, si usted cree que alguien lo va a hacer solamente como por complacer a Dios, por temor al castigo, sin amarlo, no va a pasar. Créame. He conversado con personas miedosas que tienen demasiados temores y que más o menos entienden de que su condición en la que está los está llevando al castigo eterno, al infierno. Personas que le tienen miedo a la oscuridad a un nivel que yo no le puedo explicar. Que le tienen miedo a un sinnúmero de animales, a un sinnúmero de cosas. Personas miedosas y que están más o menos entendiendo de que su vida, de la manera que la llevan, los lleva al infierno. Uno diría, bueno, si tú eres miedoso y te estás dando cuenta de lo que el infierno es y lo que tú te estás mereciendo es eso y eres consciente, tú tal vez vas a querer dejar eso. Pero no lo dejan. No dejan su estilo de vida. Porque el temor del mundo es mayor al temor de Dios. Es ilógico. Pero es por eso que la Biblia dice que es sabio el que le teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temer a Dios es bueno. Hermano, sea valiente. Esfuércese en obedecer a Dios, en meditar en su palabra, en hablar de ella. Recuérdese constantemente sus beneficios y sus perjuicios en caso de no hacer caso. Pero sobre todo recuerde que usted tiene el deseo de agradar a Dios porque
Cristo hizo una obra en usted primero. Miren, el nombre de Josué etimológicamente en hebreo es el mismo que el de Jesús. Significan lo mismo: salvación, Dios salva o Salvador. Pero si usted lee el libro de Josué, sabrá que Josué no cumplió a cabalidad esa orden que Dios le da ahí. Pero haga este ejercicio conmigo y vea ciertas cosas que Dios le dice a Josué, como si fuera Dios diciéndoselo a Cristo. En el capítulo 1, en estos versículos que leímos, en el versículo 2, Dios le dice a Josué: levántate y cruza el Jordán. Cruza el Jordán, un río. No es casualidad que el nombre Jordán significa el que baja. Dios dándole la orden al Hijo de bajar. Levántate y baja. Cruza la frontera del trono al mundo terrenal. Sigue diciendo que le dará la tierra que le prometió, de la misma manera que el Padre se lo promete al Hijo en el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Le dice que sea valiente, que se esfuerce en obedecerlo y el Hijo lo cumpla a cabalidad, perfección. Meditó en ella 24/7, habló de ella 24/7, solo lo que Dios dijo, hizo todo conforme a lo que Dios mandó. Josué no fue el verdadero Salvador, fue Jesús. Pero Josué tuvo una promesa que Jesús no la tuvo por completo, en el sentido que Dios le dijo a Josué: nunca te dejaré ni te desampararé. Sin embargo, hubo un momento en que el Padre hizo una excepción y abandonó al Hijo. En el momento en que el Hijo cargó nuestro pecado en la cruz, el Padre lo abandona para satisfacer su justicia primeramente, pero también para que hoy, por ese sacrificio, tú puedas ser su hijo y para que ese abandono solamente lo sufriese su primogénito, su unigénito, Cristo. Gracias a ese abandono, Él no nos abandona nunca. Y la promesa de Josué es tal cual para nosotros: no te dejaré ni te desampararé, porque tuve que dejar y desamparar a mi unigénito en la cruz. No piense en Josué como el héroe. Él no es el valiente del que tenemos que hablar. El valiente fue Cristo, que cruzó el Jordán, que conquistó lo que tenía que conquistar y que aún con la condición de que iba a ser desamparado, y lo fue, lo soportó por amor al Padre y por amor a nosotros. Cristo es el verdadero valiente. Él es el verdadero modelo de valentía. Y Él nos pide que le imitemos. Él nos dice hoy lo mismo: hermanos, esfuércense y sean valientes. La recompensa lo vale. El sacrificio de Él lo vale. No nos rindamos, hermanos. Vienen tiempos difíciles para la iglesia, pero vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena perder todo en este mundo por Cristo. Josué 1:9 dice, por si acaso te estás dudando todavía: ¿no te lo he ordenado yo? Dios diciéndote: ¿no te lo he ordenado yo? ¿No fui yo el que te dijo que te esfuerces y sé valiente? No es el pastor Nelson o cualquier otro pastor que hayas escuchado predicando de este tema. Dios dice: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. Ante esa situación que te da miedo, que te da pena actuar, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Básicamente dice: no temas, no tengas miedo. No dudes de Él. Confía en su promesa. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oremos. Padre, gracias por tus promesas. Gracias por la bendición de poder saber que contamos contigo.
Gracias porque tú no solamente nos pides que te obedezcamos, sino que nos das la fortaleza para obedecerte. Y gracias porque Cristo hizo posible que hoy pudiésemos obedecer y que en el pasado pudiesen obedecer a los que confiaron al sacrificio de Cristo en el futuro. Padre, ayúdanos porque vienen tiempos difíciles y ya estamos en tiempos difíciles cada vez más. El ser cristiano es visto como algo raro, incluso dentro de los mismos cristianos. Y tú eres consciente del temor que tenemos. Tú eres consciente del temor de Josué en obedecer. Pero Padre, ayúdanos a que nuestro temor de ti sea mayor al temor del qué dirá el mundo o de qué hará el mundo. Si hay que tener temor a lo más grande, es lógico tener temor a ti, que eres el más grande, el todopoderoso. Ayúdanos a poder vivir en ese temor todos los días de nuestra vida. Y que el que no te conozca y que no tenga idea qué es esto, pueda reconocer de que necesita arrepentirse y poner su confianza completa en ti. Gracias, Padre. Amén.